Y bueno, tengo el gusto, sí, de estar moderando esta sesión, en la que en primer lugar vamos a tener entonces la presentación que va a hacer Mariano Sanguinetti. Tengo un terrible problema acá con la falta de luz para poder leer. Que es la sesión en sí mismo se llama Brechas de Rendimiento, Mercados y Acuerdos Comerciales. Entonces, María todos la conocen, ¿verdad? La gerenta general de la Asociación de Cultivadores de Arroz. La verdad que para mí es un orgullo presentarla, porque aparte también tengo el orgullo de trabajar mucho con ella, tengo el orgullo de trabajar con ACA en forma muy cercana, y con María hemos hecho un equipo de trabajo también que da gusto trabajar. O sea que sin más cosas, María, te paso el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Iña por la invitación y por poder hablar, y sobre todo en mi profesión de economista en este ámbito de agrónomos. Así que me disculpo por alguna imperfección técnica. Si bien desde hace unos años a través de la ACA hemos aunado un poco de esfuerzos con el grupo de economía aplicada de Iña, y eso nos ha permitido hacer algunos trabajos que en forma individual desde la ACA sería muy dificultoso implementar, eso nos ha llevado a estamos en este momento trabajando en revisar todo lo que son los modelos de costos de chacra, hicimos algunos trabajos sobre análisis de la institucionalidad del precio convenio, que estamos en vías de poder seguir profundizando, y así tenemos una cantidad de temas de interés que hacen al sector desde una lógica más del análisis, desde la perspectiva económica, complementando el resto de trabajos que se hacen. En este momento nosotros estamos abocados a un conjunto de proyectos que estamos desarrollando desde ACA, pero en conjunto con el resto de los actores del sector arrocero, en particular con Iña y con la gremial de molinos arroceros. Y en concreto, el año pasado, en el año 2008, presentamos a un fondo concursable de la Agencia Nacional para el Desarrollo, ANDE, el Programa de Bienes Públicos Sectoriales, un proyecto de fortalecimiento de las estrategias de transferencia para reducir las brechas de rendimiento en el sector arrocero. Nosotros tenemos otro proyecto también de este programa 2017 con la ANDE, donde nos abocamos al desarrollo de un software para visualización de comparativos de los laboratorios y todo lo que es la trazabilidad del análisis de las muestras en nuestros laboratorios de arroz, que empezó a implementarse en la zafra pasada. Estamos haciendo también un desarrollo de un software para gestión de chacras, que esperamos empezar la implementación en la próxima zafra, y algunos análisis puntuales. Y en este caso nosotros lo que buscamos es, a partir del proyecto del modelo de transferencia que se trabaja a nivel del sector, poder entre los actores participantes hacer una revisión del mismo y empezar en un trabajo tomando un poco lo que es el modelo del proyecto 10+ de IRGA, y estamos hasta asociados con FLAR en esto. El proyecto como tal cuenta con 3 componentes. Un primer componente que lo que busca es justamente empezar todo un trabajo de análisis de brechas de rendimiento. Entendemos que estamos trabajando en etapas, y lo que vamos a presentar hoy es un primer avance de lo que venimos trabajando, pero entendemos que tiene diferentes componentes, diferentes etapas, diferentes tipos de análisis, y es algo que vamos a ir trabajando, y eso lo vamos haciendo en el marco del proyecto. Un segundo componente, que es el mayor esfuerzo que tiene el proyecto, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo a nivel de productores y en las chacras. Y un tercer componente que lo que busca es generar algún tipo de software o aplicación donde sistematizar y poder generar una herramienta que llegue a todos los productores y a todos los técnicos en tiempo virtual sobre prácticas de manejo, y que sea de fácil acceso, y así poder sistematizar y tener algo de fácil acceso a toda la información. El proyecto como tal tiene una gobernanza que es importante, que es un comité técnico en el cual participan las 3 instituciones. Gonzalo Zorrilla es el coordinador del proyecto, y después tenemos técnicos de transferencia que están trabajando a nivel de la zona norte del país, a nivel del centro y a nivel de la zona este. El componente 1 del proyecto, que es un poco lo que queremos presentar hoy,
lo que plantea es la cuantificación detallada de los factores que explican las diferencias observadas entre los rendimientos del cultivo entre productores. Medir las brechas entre productores y respecto a los potenciales de rendimiento obtenibles a nivel comercial. Las primeras acciones puestas en marcha lo que buscaban es examinar los potenciales de rendimiento y brechas existentes entre productores, ¿no?, de acuerdo a diferentes escalas de producción, zonas geográficas, variedades y tecnologías disponibles, ¿no? Entonces, a partir de ello, buscamos calcular ingresos y costos adicionales requeridos para cerrar las brechas y producir con máxima eficiencia económica. El objetivo, en concreto, nosotros lo que hicimos en esta primera etapa fue trabajar sobre la base de los datos de la Comisión Sectorial del Arroz. Trabajamos sobre las últimas 4 zafras, desde la 14-15 hasta la 17-18. Intentamos tomar también la 13-14, pero teníamos un problema de consistencia de esa base, por eso resolvimos eliminarla. Y la base de datos de la Comisión Sectorial del Arroz, si bien es una base que tiene algunos inconvenientes porque es una base que se construye a los efectos de las declaraciones, es importante porque en definitiva tiene toda la trazabilidad del sector y ahí nosotros tenemos el 100% del cultivo para todas las zafras, del 100% de los productores. Entonces tiene una completitud bastante importante y hasta ahora nunca le habíamos sacado el jugo desde el punto de vista de los análisis que podíamos tenerla. Entonces nosotros definimos hacer esta primera etapa con esta base para después poder profundizar en otro tipo de base de datos que nos permitan algunos análisis más detallados con alguna información más útil. Lo que buscamos en este primer análisis es identificar algunos factores que inciden en el rendimiento del cultivo, como puede ser la variedad sembrada y la localización geográfica. Y es un primer paso para la definición de potenciales de rendimiento, pero sobre todo pensar en metodologías que nos permiten este tipo de análisis y que después vamos a poder ir jugando con más información y con modelos más sofisticados o que se adaptan mejor a la información disponible. El trabajo que se hizo es, nosotros lo que tomamos como modelo es decir, bueno, nosotros tenemos una función de producción que lo que intentamos ver es los rendimientos explicados a partir del uso de un conjunto de insumos y un conjunto de factores de producción. Entonces, lo que buscamos es generar una cuantificación de ese proceso tecnológico por el cual los insumos se transforman en productos y se representan a través de esa función de producción. Entonces, la función de producción lo que nos está mostrando es esa respuesta al rendimiento o el rendimiento obtenido a partir de la aplicación de un determinado insumo, ¿no? Y esa respuesta se cuantifica o se mide a partir de los diferentes puntos de la curva. Entonces, lo que podemos ver son diferentes tramos de la curva en el cual la pendiente lo que nos está diciendo es el grado de respuesta que tiene la producción a la aplicación de ese insumo. Voy a tener un conjunto de insumos, acá lo que estamos trabajando son a partir de visualización de las derivadas parciales a partir del uso de cada insumo. Si la respuesta es positiva, la derivada es signo positivo, o sea que aumenta la producción y en definitiva a nosotros lo que nos interesa es este tramo de la curva que es el tramo relevante, ¿no? La parte donde es creciente y sobre eso es donde vamos a trabajar. Y en definitiva, nuestra función de producción lo que nos va es el rendimiento a partir de una función donde tenemos un vector de insumos y un vector de variables discretas y cualitativas aplicadas a la chacra. Ese va a ser nuestro objetivo de estimación como modelo general. Nosotros en la información que estamos tomando podemos tener esos factores que puedan ser variables cuantitativas o cualitativas. En este caso nosotros estuvimos trabajando sobre variables cualitativas. Entonces, esa función de producción, en definitiva, cuando la variable es cualitativa solo tenemos dos opciones, que tenga la presencia de una característica o que no tenga. Por ejemplo, si trabajamos sobre determinada variedad, que sea determinada, que sea el paso 144 que no sea, que sea merino que no sea. Entonces ahí lo que cuantificamos es la variable de presencia o ausencia. Si la variable esa cualitativa tiene más de una alternativa,
Entonces ahí lo que tenemos es una variable multicategórica y tenemos que hacerla aparecer en esa dicotomía 1-0 las veces que sea necesario. La derivada de respuesta de la función de producción con respecto a la categoría Z está presente. Por ejemplo, la siembra en la zona este es igual al valor medio de los rendimientos dado la siembra en la zona este, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en el modelo es incluir en forma aditiva el efecto individual o en forma multiplicativa las interacciones que podemos hacer jugar entre las determinadas variables. Por ejemplo, zona variedad. Entonces acá lo que podemos ver es el promedio de los rendimientos en la zona este, en la zona centro y en la zona norte, que fueron las 3 zonas que estuvimos para trabajar. Nosotros tomamos la base total de datos de la Comisión Sectorial del Arroz para las 3 zafras y lo que hicimos fue eliminamos todas las variedades especiales, trabajamos con todo el arroz de grano largo y a su vez todos los registros que daban datos que no eran coherentes también los eliminamos y tomamos un rango de rendimiento que para tomar aquellos que nos parecían datos extremos y que de alguna forma nos podían distorsionar el análisis. Entonces tuvimos un trabajo bastante fuerte de trabajar sobre el mejoramiento de la consistencia del análisis de datos y quedarnos con aquel universo que podía ser de interés de análisis. Y lo otro que hicimos fue, en trabajar las zonas, nosotros teníamos identificación. Para cada productor tenemos las hectáreas, para cada variedad y cada rendimiento, por departamento, y también tiene el dato de por molino que es remitente, y lo que hicimos fue, le agregamos la clasificación de la zona, y la definición que tomamos fue, para el departamento de Cerro Largo, separar lo que era la zona más de influencia, Melo-Noblía, de la zona más de Río Branco, para separar esa zona centro-norte de la zona este. Esto tuvimos que hacerlo caso a caso, en función de la información que tenemos en acá. Acá, si podemos ver, era un poco lo que estuvimos analizando, el área total por zona geográfica para las últimas 10 zafras. Y después lo que tomamos fue la participación de cada una de las variedades, y ahí lo que hicimos fue agrupar las variedades en las variedades comunes y las variedades CL, y ahí tenemos bueno, el Paso 144, el Limar, Tacuarí y otras variedades, y las variedades no INIA, y nos interesa en particular el de otras variedades porque en las últimas zafras tiene que aumentar el peso de Iña Merín, entonces nos puede dar una diferencia entre lo que son los resultados y rendimientos por variedades. Y después en otra tomamos las CL. Una cosa, los efectos del trabajo que estamos presentando, nosotros no incluimos la zafra, la zafra 18-19. Y eso tiene que ver porque los datos de la Comisión Sectorial, las declaraciones se cierran al 31 de julio, pero lo que sí hemos visualizado es que para que todas las empresas presenten las declaraciones y se permitan hacer todos los análisis de los resultados y la coherencia, eso lleva unos 2-3 meses. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, cuando tengamos bien la información, incluir la última zafra, donde podemos encontrar ahí algunas diferencias. Bueno, ¿cuáles fueron las características de los datos utilizados? Lo que yo les comentaba. El número de observaciones que tenemos para cada una de las zafras que trabajamos son, con todo ese proceso de análisis que fuimos eliminando, el área total que estamos trabajando y los rendimientos promedio totales. Y ahí lo que tenemos son los resultados para cada una de las zonas en esas 4 zafras que, analizamos, que realizamos el análisis. Es un número importante de observaciones, lo cual nos da robustez en el análisis. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Los resultados que obtuvimos, nosotros lo que tenemos es, ahí lo que podemos ver son los resultados de la estimación de cada uno de los coeficientes para las variables que fuimos tomando. Los que están en colores tienen que ver con que los coeficientes son significativos, o sea, que están explicando o que son significativos a la hora de explicar el rendimiento.
Los que tienen en color rojo tienen que decir que tienen una relación, o sea, esa variable hace un efecto negativo sobre el resultado, sobre la variable dependiente, y los marcados en azul es que tienen un efecto positivo. Y ahí lo primero que vimos fue que los resultados parecían coherentes, porque si tomamos, por ejemplo, la zafra 15-16, tenemos un efecto que del coeficiente estimado, donde el efecto zafra o el efecto año tiene un resultado negativo y se condice con una zafra con mayores dificultades climáticas que otra. Lo mismo podemos ver en el tema de las variedades y demás. A ese trabajo le hicimos una cuestión adicional más, que tiene que ver con la interacción entre las variedades, entre las variables. Y ahí hicimos jugar y combinar lo que es variedad con zona geográfica. Entonces ahí también podemos ver que se da coherente con el tema de la adaptación de las variedades, ¿no? Por ejemplo, el olimar en el este, mientras y el tema de las otras variedades. El trabajo hasta ahora lo que busca es, nosotros estamos profundizando en cuáles son las metodologías y los modelos que permiten este tipo de análisis. Entonces los resultados son un primer paso para establecer metas de potenciales de rendimiento en el cultivo de arroz, y estamos trabajando a nivel de chacras comerciales, lo cual de alguna forma se complementa con el resto de los trabajos que nosotros tomamos como antecedentes y referentes y analizamos en profundidad lo que es el trabajo de Carracelas, lo que fue el trabajo de Pulver que se hizo hace unos años, y también otro tipo de modelos que se utilizan y que estuvimos haciendo una revisión bibliográfica bastante en profundidad sobre el tema. Otro tema que no es menor es que este es un primer paso. Nosotros ahora tenemos idea de poder trabajar sobre bases más detalladas y más fuertes, donde podamos incorporar otro tipo de indicadores, como pueden ser el uso de insumos, las fechas de siembra, aspectos climáticos de la zafra, y entonces eso nos va a permitir tener una matriz para analizar mucho más potente, donde nosotros ahí lo que vamos a tener que adecuar es, vamos a tener que identificar cuáles son no solamente las especificaciones de ese modelo, que es un modelo para análisis de variable cualitativa, vamos a tener que pensar cuál es el modelo más adecuado. El uso de variables de tipo cuantitativa y más específicos en los rendimientos nos van a permitir hacer otro tipo de análisis, como pueden ser los de frontera de producción, y ahí poder clasificar los diferentes resultados a través de las zafras, a través de las zonas, a través de las variedades, a través de los manejos, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder, con mejor información o con información más completa, poder trabajar en modelos más sofisticados que sí nos permitan poder cuantificar en forma más detallada las brechas. Lo que sí hemos sido muy cuidadosos en la rigurosidad técnica de los modelos a utilizar para que la información no tenga ningún problemas de resultados en ese análisis o nos pueda sesgar los análisis. El otro elemento, y eso aun cuando los insumos se aplican en forma satisfactoria, su expresión en el rendimiento depende de muchos factores. Entonces los análisis de tipo multifactorial van a ser una herramienta que nos van a poder ayudar a ese análisis de brechas de rendimiento y cómo mejorar los temas de transferencia. El tema que ya les mencionaba de poder incorporar las condiciones agroecológicas prevalentes durante el desarrollo del cultivo, ¿no? Y poder incorporar factores relevantes como puede ser fecha de siembra u otros elementos. Un elemento importante de incluir la zafra 18 y 19 tiene que ver con dos elementos. Una que es por la caída fuerte en el área cultivada.
Y el otro elemento por el crecimiento fuerte que tuvo Merín respecto a los años anteriores. Ya en la zafra 17-18 se veía que había ese factor cuando considerábamos las otras variedades que tenía. Entonces, básicamente ahí vamos a poder ver un poco la influencia de Merín y así si el crecimiento sigue en el porcentaje, ¿no? Y bueno, y lo otro es cómo nosotros en realidad ahora estamos en un trabajo fuerte en poder trabajar sobre nuevas bases de datos y en eso a nivel del proyecto y de lo que es el comité técnico, en identificar cuáles son las necesidades desde el punto de vista de la identificación de brechas y del manejo agronómico que nosotros podamos poder generar indicadores y resultados que sean más robustos a los efectos de poder identificar aquellos elementos desde el punto de vista de la transferencia que puedan ser de más utilidad a los efectos de resultado. No sé si me faltó algo. Muchas gracias.